Vivir libres. Libres de cualquier tipo de violencia. Mirar hacia el futuro y encontrarnos cada vez más fuertes. Sin miedo. Hagamos que suceda. Hagámoslo juntas. Llegó el momento de sumar esfuerzos, de trabajar todas y todos juntos, por una vida libre, libre de violencias. Bienvenidas y bienvenidos a Género y Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Género y Política. El día de hoy iniciamos una nueva serie de 3 programas. Recuerden que hemos manejado este formato para poder adentrarnos y analizar más a profundidad los temas como por ejemplo los derechos políticos de las mujeres, los derechos económicos de las mujeres, que fueron ya 2 de las series que pasaron, que por cierto si no vieron pueden ir a Facebook, a YouTube y buscarlas en esas 2 plataformas. Vamos a comenzar el día de hoy con una nueva serie porque hay mucho que hablar sobre los derechos sociales de las mujeres. ¿Pero qué son? ¿Qué características tienen? ¿Qué obstáculos encontramos a la hora de querer ejercerlos y gozarlos plenamente? Pues, ¿qué les parece si les presento a nuestras 3 excelentes y extraordinarias ponentes que nos acompañarán en esta serie de 3 programas para discutir, analizar y debatir los derechos sociales de las mujeres? Me da mucho gusto saludar a Georgina Cárdenas Acosta. Ella es socióloga, maestra en estudios de género y doctora en antropología social, investigadora postdoctoral del Centro de Investigaciones y de Estudios de Género de la UNAM. Doctora Georgina, me da mucho gusto saludarle nuevamente en Género y Política. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ahora estoy en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la carrera de Sociología. Un gusto volver a encontrarnos con El gusto es nuestro también, doctora. Muchas gracias por su participación y su tiempo. Me da mucho gusto también saludar a Dolores Julia Arce Razo. Ella es maestra especialista de género en educación, docente de la Universidad Pedagógica Nacional e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Me da muchísimo gusto saludarla, maestra Dolores. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues esperemos compartir con tu auditorio. Le agradezco mucho su tiempo y el espacio que nos regala para generar este tipo de contenido. Y me da muchísimo gusto también saludar nuevamente. Ella ya es de casa, ella es colaboradora, siempre está bien dispuesta, a Rosa María Cabrera Lotfe. Ella es psicóloga social, feminista, militante política de izquierda, fue diputada federal y fue responsable de la Comisión de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Organización Nacional de Mujeres del PRD. Y él actualmente colabora en la Secretaría Nacional de Géneros del PRD. Me da muchísimo gusto saludarte, Rosa María Cabrera Lotfe. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien y muy contenta de estar de nueva cuenta con ustedes, con tu auditorio. Por supuesto, compartir este espacio con Georgina y con Dolores. Me encanta la idea de poder participar. Muchísimas gracias. Gracias a las 3, de verdad les agradezco su compañía. Estoy segura que este programa, al igual que los demás, van a ser de mucha utilidad para todas las mujeres que nos están viendo y también para los hombres, por supuesto, porque necesitamos conocer nuestros derechos, saber de qué tratan, cuáles son los obstáculos que a veces pensamos que son normales y no nos damos cuenta que en realidad son obstáculos y por ende no los combatimos y no los enfrentamos. ¿Qué les parece si comenzamos? Les pregunto a ustedes que nos están viendo y les pregunto a las extraordinarias invitadas que tenemos. Comencemos definiendo qué son los derechos sociales. Podríamos comenzar con usted, por favor, doctora Georgina. Muchísimas gracias, Gaby, por el uso de la palabra y también celebro estar aquí. Las diosas nos vuelven a unir a la querida Rosa María Cabrera y muchas gusto de conocer a Dolores Julia. Bueno, señalar que los derechos sociales nos implican una referencia obligada a la aprobación en 1966 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hoy en día los conocemos como DESCA y estos se ratifican hasta 1976. Y también señalar, porque vamos a hablar de derechos, de una fecha bien importante para México, que es el 10 de junio del 2011, o sea, estamos celebrando 10 años, que se hace una reforma constitucional al artículo primero
y se incorporan los derechos humanos allí. Y bueno, luego tenemos una serie de reformas en los subsecuentes años en donde se elevan a rango constitucional derechos como la alimentación, el agua y el saneamiento. Entonces, como para dar un marco general de que estamos hablando de derechos humanos que están consagrados en nuestra Constitución y que ahorita en este momento nos encontramos en espera de que México adopte el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, pues como para dar este marco internacional y nacional. Le agradezco mucho, doctora Georgina. Rosa María, danos por favor tu concepto. ¿Qué son los derechos sociales de las mujeres? Bueno, hay una definición general sobre lo que son los derechos sociales: derecho a la salud, derecho a un medio ambiente libre, derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Pero quisiera retomar rapidísimo lo que acaba de mencionar Georgina porque me parece sustancial. La reforma de 2011, y aquí lo hemos comentado en otras ocasiones, en materia de derechos humanos es quizá, por lo menos yo la sigo reivindicando como la principal y gran reforma en la materia que hemos logrado en México. Ya Georgina decía por una razón, yo agregaría otra, el hecho de que se reconoce a nivel de igualdad de la Constitución todos y cada uno de los instrumentos internacionales. Esto implica que el Estado mexicano tiene múltiple obligación y responsabilidad de garantizar los derechos humanos plenos de la población toda. Por supuesto, esto incluye los derechos sociales. Rapidísimo, nada más quisiera comentar que en esa reforma también se aprobó el principio pro persona. Primero la persona, luego las instituciones, perdón. Yo quisiera mencionar que pese a esa garantía establecida por la Constitución, pese a ese reconocimiento de los instrumentos internacionales, pese a que México ha suscrito y ratificado lo que se conoce como la tríada en materia de derechos humanos, entre ellos este pacto que mencionaba Georgina de derechos económicos, sociales y culturales, difícilmente hoy en día podemos asegurar que en México los derechos sociales están plenamente garantizados. Más adelante, a mí me gustaría abordar o brindar algunos elementos que encontré sobre el Coneval y otros documentos e informes que dan cuenta de la situación tan grave que padece la población mexicana en materia de derechos sociales. Te agradezco mucho, Rosa María. Maestra Dolores, ¿podría compartirnos, por favor, su concepto de derechos sociales de las mujeres? Bueno, abundando un poco más lo que acaban de decir, desde mi punto de vista, es todo lo que pertenece, cuida y atiende a la dignidad de la persona y su calidad de vida. Ya lo decía la doctora Georgina, ya lo decía nuestra Rosa María, corresponde a lo que socialmente tenemos o no es negociable. ¿De qué hablo? ¿Y de qué hablaron ellas? La vivienda, la salud, pero uno para mí muy importante, la educación. De estos derechos sociales se derivan la seguridad, la oportunidad de vivir en ciudadanía, la oportunidad de convivir con urbanidad, con civismo, el ser persona y tener una calidad de vida que te permita estar seguro dentro del territorio que habitamos. Constitucionalmente hablando, esos derechos son inalienables, no son negociables y en particular yo los veo, están formalmente escritos, pero socialmente poco lo conocemos, socialmente pareciera como que poco lo ejercemos, sobre todo las mujeres que están en un rango de edad entre los 50 y los 60 años. Aunque esta calidad de vida
es derecho de todas las personas, desde los infantes hasta los adultos mayores, como que en nuestra sociedad tenemos estos rangos de edad que no gozan de estos derechos. Tenemos vivienda, tenemos salud y tenemos educación, pero ahorita padecemos de seguridad. No tenemos seguridad. No tenemos una visión formal de lo que es civismo y de lo que es urbanidad. Estamos pasando por una situación en la que esto salió a flote cuando todos nos tuvimos que guardar. Este vivir con calidad o tener calidad de vida se visualizó ahora que todos estamos o que todos tuvimos que estar guardados. Los que no se deben de negociar, estos derechos humanos que no se deben de negociar, fueron menos visualizados para las personas que tuvieron necesidad de salir a la calle a trabajar. Esa es mi visión. Le agradezco mucho, maestra Dolores. Yo quisiera preguntarles cómo influye estos derechos sociales, cómo influyen en los derechos la desigualdad, la discriminación y la violencia de género contra las mujeres. Me gustaría escuchar, si no nos da tiempo, primero vamos a escuchar a la maestra Georgina, vamos a dar nuevamente la vuelta y si nos alcanza el tiempo, dejamos las otras dos respuestas para regresando del corte. Maestra Georgina, adelante. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, pues me parece que este es un tema súper importante. Como dice la doctora Dolores Julia, es muy importante que la gente conozca estos derechos, ¿no? O sea, los tenemos, pero que la gente primero que nada los conozca, porque aquí lo que estamos buscando es el bienestar de las personas y que las personas tengan una vida digna. Entonces, en ese sentido, señalar que este tipo de derechos son justiciables y que la gente debe saber que puede hacer uso de mecanismos judiciales para que se hagan efectivos y básicamente en la medida en que se vayan haciendo justiciables, pues vamos a evitar afectaciones que pueden ser realmente muy graves. Por ejemplo, necesitamos que la gente tenga un nivel de vida adecuado, una vida digna, satisfacción de sus necesidades básicas para que así las personas puedan desplegar sus capacidades. Y de negar este tipo de derechos tiene efectos sociales graves para todas las personas y también para las comunidades. Los efectos pueden ser devastadores, como por ejemplo negarle el derecho a la alimentación a niños y niñas menores de 5 años, afecta en su crecimiento y al desarrollo de su mente. Pero si quieres, más adelante vamos platicando sobre esto. Le agradezco mucho, doctora Georgina. Rosa María, ¿cómo afecta en los derechos sociales la discriminación, la desigualdad? Bueno, yo suscribo lo dicho por Georgina, pero además agregaría otra cosa. Recientemente hemos visto cómo hay un menosprecio por parte de la Administración Gubernamental Federal que encabeza López Obrador a lo que es situaciones tan graves como las familias y los niños y niñas con cáncer. Yo escuché apenas hace 2-3 días cómo López-Gatell en un programa con el Fisgón y otro tipo decían que estas acciones, estas movilizaciones en aras de conseguir las quimioterapias, en fin, todos los medicamentos para los tratamientos a las niñas y a los niños con cáncer, era una acción de golpe de Estado contra Andrés Manuel. Digo, además de subestimar una legítima demanda, es también minimizar que un derecho social fundamental es el acceso a la salud. He leído, por otro lado, cómo hay gente que publica en las redes agradecimientos al gobierno federal por contar con la vacuna, cuando es responsabilidad del Estado garantizar que este tipo de medidas, como son las vacunas, pues que constituyen acceso a la salud, sea el cumplimiento de un derecho humano. Ese es uno de los derechos sociales fundamentales, el derecho a la salud, pero como ese podríamos hablar del derecho al agua,
del derecho, yo decía al principio, a un ambiente sano, y por supuesto que impacta negativamente. Quisiera rapidísimo decir que de acuerdo al Consejo Nacional para la Evaluación, hasta lo traigo anotado, de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, se ha identificado, porque vivimos en tiempos de COVID-19, yo no creo en la pospandemia, es pandemia y sigue en aumento, se han identificado a un promedio de 9.3 millones de personas que han caído al índice de la pobreza extrema. Ya en febrero de este año se declaró que había 9.8 millones de nuevos personas pobres en México por la pandemia, sin que se establezca, por cierto, la diferencia de género, es decir, cuánto de esos millones son mujeres, cuántos de esos son varones. Pero eso acredita o ejemplifica que es una situación muy difícil en donde por un lado tienes que uno de los derechos sociales, que es el de vivir con dignidad, con las mínimas condiciones que te garanticen esa vida digna, tener derecho al empleo, tener derecho a una vida económica que satisfaga lo más elemental y tener derecho, como ya dije, a la salud, pues estamos viendo que hay una fallida estrategia en materia de prevención y atención a una pandemia tan grave y severa como es para la humanidad la COVID-19. Yo creo que son parte de una visión retrógrada o de retrocesos en materia de derechos sociales y que, reiteramos, los derechos sociales son derechos humanos y creo que están siendo subestimados, minimizados o simplemente no tomados en cuenta por el Estado mexicano representado por las autoridades del gobierno federal. Termino diciendo que sabemos que estos derechos surgen ante la necesidad también de cumplir la ley en todos aquellos aspectos de las personas que se puedan sentir desprotegidas. Pero con estas cifras que son oficiales, nos damos cuenta de ese impacto, de que es un impacto negativo. Es decir, el derecho social para la población mexicana se está viendo bastante afectado y lacerado. Y lejos de aumentar en tanto derechos humanos que tienen el carácter de progresividad, los mismos, pues vemos que hay un retroceso. Yo ahí la dejaría por ahora, ¿no? Muchísimas gracias, Rosa María. Sin duda los datos que nos dan son datos que no nos gustaría escuchar, pero que son los que existen y que hay que ponerles atención y sobre todo trabajar en revertir y en disminuir estos efectos de la pandemia y también de muchas otras cuestiones como pudiera ser un mal manejo de la misma por parte del gobierno, etcétera, etcétera. Muchos otros que vinieron a relucir pero que ya existían, ya eran preexistentes y con la pandemia vinieron a salir más a flote. Maestra Dolores, antes de irnos a un corte quisiera escuchar la opinión de usted. Adelante. Pues yo veo un social y humano que ha sido trastocado. Y me gustaría tomar una palabra que dijo Rosa María, retrógrado. Este derecho es la educación. La educación está siendo en este momento trastocada por todos los ángulos por donde se vea. Hay un ejercicio de discriminación y de violencia social, de violencia institucional, porque es más que claro, es más que evidente que una gran parte de la población no tiene acceso a los medios tecnológicos. Y este no acceso a los medios tecnológicos ha generado que se salga de la escuela. Esta discriminación por lo económico, esta discriminación por la situación social en la que se vive, está generando que los chicos, las chicas, se vayan de la escuela. Si eso no es discriminación por economía, pues no sé a qué se le pueda llamar discriminación. Si eso no es violencia institucional, tampoco sé a qué se le pueda llamar violencia institucional. Acaban de darse unas indicaciones
para que se califique a las personas sin ningún rango de dignidad. O sea, el derecho a la educación dignifica a la persona. El que se dé una indicación para los maestros de dar una calificación aprobatoria, a mí me parece que es atentar contra la dignidad de las personas, tanto de los docentes como del alumnado y del estudiantado. ¿Por qué? Porque se conocen, sabemos que hay muchísimas personas que se han esforzado por trabajar la pedagogía lo mejor posible, por buscar estrategias didácticas de la mejor calidad para poder brindar al alumnado y a los estudiantes una mejor atención educativa. Las autoridades no vinieron a las casas de los maestros a preguntarles cuál era su situación económica, social, circunstancial, personal. Así los maestros tampoco nos pudimos dar a la tarea de ir a buscar a los estudiantes a sus casas. Entonces, a mí me parece que en situación de violencia institucional y en situación de discriminación social, existe un número importante de la población que está desertando de lo educativo por esta situación. A los maestros les está surgiendo una palabra de hibridación, porque de repente el maestro tuvo que acudir a los medios que le fueran necesarios para poder atender lo que el Estado no está atendiendo, su formación inicial, su formación permanente, su actualización profesional. Y ahorita, en este momento, después de un año de que han pasado por miles de problemas, en lugar de ofrecerles el reconocimiento, se impone una estrategia de atención que muchos maestros consideran no adecuada. Claro, le agradezco mucho, maestra, y pues definitivamente yo creo que todas y todos vimos, conocimos o supimos de algún caso de alguna vecina, de alguna amiguita, incluso niñas, adolescentes que pues al tener que cuidar a sus hermanitos para ponerlos a la computadora porque son niños y pues no sabían, tuvieron que dejar las clases, ya no pudieron conectarse o a lo mejor solo hay una computadora en casa, en el mejor de los casos, en el peor pues no hay ese acceso tecnológico y definitivamente son muchos los temas que tenemos que analizar en educación, en salud, qué son los derechos sociales de las mujeres, realmente estamos gozando de ellos, qué nos falta para llegar y poder decir que las mujeres en este país tenemos derechos sociales. Yo espero que ustedes me contesten esta pregunta, que me envíen sus comentarios, pero también sus ideas, sus dudas, sus inquietudes al respecto de este tema. ¿Qué les parece si las invito y los invito a que vayamos a la caja de herramientas? ¿Qué herramientas conocen? ¿Qué herramientas utilizan nuestras invitadas? ¿Qué podemos construir, destruir incluso? ¿Por qué no? ¿Qué hay que derrumbar para que las mujeres en este país podamos decir que tenemos derechos sociales y que gozamos de ellos? Pues las invito, no se vayan, vamos a la caja de herramientas. Oigan, no, yo no veo aquí que... Esto era de la escuela para los planes de educación. Aquí no hay nada, oigan, yo no veo aquí nada que tenga que ver con derechos sociales, con civismo. Oigan, ¿por qué viene vacío? ¿Será que así o se equivocaron? Yo espero que se hayan equivocado porque tenemos que diseñar muchas cosas en materia de educación para las niñas, para los niños y en muchos otros sentidos. Tenemos que hacer muchas cosas, construir demasiado, pero para ello le voy a pedir a nuestras dos extraordinarias ponentes que nos acompañan el día de hoy que nos compartan sus herramientas, sus ideas, sus consejos para que las mujeres podamos gozar y exigir nuestros derechos sociales. Rosa María, ¿con qué herramientas contamos? ¿Qué herramientas nos recomiendas? Bueno, más que recomendar, yo creo que primero hay que retomar lo que dijimos durante el transcurso del programa. Las mujeres tenemos derechos como personas y como humanas mismas y hay que pelear por ellos. Para eso se requiere conocerlos. Entonces, primero, hay que hacer uso de todos los recursos disponibles. En este caso, en tiempos de COVID y de redes,
este programa es fundamental para el conocimiento de las y los que nos están viendo, de las y las personas que nos están viendo, perdón. 2, rapidísimo hago un anuncio. La Secretaría de Igualdad de Géneros de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD cuenta en una página de Facebook con un programa que se llama, y que fue una campaña que impulsamos a nivel nacional en acuerdo con el INE, Instituto Nacional Electoral, que se llama Abre los ojos contra la violencia que no ves, que da cuenta de muchas de las violencias, trae micrositios, microvideos, mucha información, de aquellos derechos sociales que se ven impactados negativamente derivados de la violencia contra las mujeres en razón, pues, de que lo somos, es decir, en razón de género. Se llama Abre los ojos contra la violencia que no ves. Y me parece fundamental que los partidos políticos, que además estamos obligados a coadyuvar a la formación política de la población, pues sigamos impulsando un conjunto de acciones, cursos, talleres, tenemos los libros, por ejemplo, en el Ágora de la sede nacional del PRD, para que la población se acerque. Todas las actividades específicas que los partidos hacemos son gratuitas. Los libros que el PRD imprime son gratuitos, están a disposición de la población. Rapidísimo nada más decir que la preparación, la capacitación y el empoderamiento, por ejemplo, de las mujeres en materia de conocer nuestros derechos sociales y los demás derechos humanos, tiene que ver con educación. Punto focal y nodal para el desarrollo, decía yo, de nuestra sociedad. Ahí la dejo por ahorita. No, pues vaya que nos llenó de herramientas, Rosa, porque nos vas a decir, vamos a pedirle a producción que nos ponga el link, que nos ponga la dirección, la página, cómo encontramos la página de Facebook, Rosa, para que puedan también disfrutar de esas cápsulas que tienen también ese objetivo, así en cápsulas muy breves que nos den conocimiento y herramientas, conceptos para que podamos aprender. Recuerden que el conocimiento nos abre muchas puertas, pero sobre todo nos impulsa y nos permite exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Maestra Dolores, ¿usted qué herramientas, qué consejos nos puede dar? ¿Qué podemos hacer las mujeres para gozar plenamente de nuestros derechos sociales? Como niñas, como adolescentes, como mujeres maduras, como mujeres jóvenes y como mujeres mayores, hacer uso de nuestra vista, nuestro oído, nuestra boca, pero más que nada nuestro pensamiento, nuestra inteligencia. Somos muy inteligentes las mujeres para darnos cuenta de las situaciones en las que estamos. Denuncia. Utiliza tus canas, tus arrugas y tu sabiduría como mujer para hacer que se valoren tus derechos. Recuerda que tus derechos no son negociables. Te pertenecen como mujer. Conoce lo legal. Conoce, infórmate de la jurisprudencia y con estas herramientas podrás denunciar la transgresión a tus derechos y podrás gozar de tus derechos como mujer. Hay que ser valiente. Ahí está, pues qué otra herramienta tan importante que esa. Necesitamos conocer nuestros derechos, valorarlos también nosotras mismas y defenderlos a como dé lugar. No permitamos que sean pisados ni violados nuestros derechos, pero de verdad, créansela, de verdad créansela, tenemos derechos, nada se nos regala, no es un favor el que nos hacen al abrirnos espacios en la política, al abrirnos espacios en la vida pública de nuestro país, no es un favor, es un derecho el que tenemos las mujeres y debemos asumirlo y debemos creerlo. ¿Qué les parece si regresamos rápidamente al programa y en la segunda parte de la caja de herramientas hablamos de las herramientas que no han sido tan útiles, pero que también existen y que a lo mejor valdría la pena cambiarlas? ¿Ustedes qué herramientas consideran que, pues sí, se implementaron, se pusieron, pero no sirvieron? Vamos rápidamente al programa y las veo en la segunda parte de Caja de Herramientas. Ya estamos de vuelta con ustedes así de rápido. Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Recuerden que estamos iniciando esta serie de 3 programas hablando sobre los derechos sociales de las mujeres. Y justamente
justamente en esta época que estamos viviendo, como bien decía Rosa María, que no es de pospandemia, todavía es de pandemia, así que síganse cuidando, por favor. No ha pasado, no ha terminado, esta pandemia sigue activa, por lo que las invitamos y los invitamos a que se sigan cuidando. Pero justamente en esta época de pandemia, doctora Georgina, yo quisiera preguntarle cómo se han visto vulnerados los derechos sociales de las mujeres. Ya nos comentaba la maestra Dolores, por ejemplo, en el ámbito de la educación. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de este tema? Sí, bueno, realmente se han visto vulnerados en diferentes formas. Afortunadamente, Dolores nos hizo favor de hacer el comentario de cómo pasa en la educación. A mí me gustaría señalar en términos de salud esto cómo está afectando a las mujeres, es decir, que las mujeres no, todo el 2020 y lo que va de este año, porque como bien dice Rosa María, estamos en pandemia, no han ido a las revisiones de cáncer cervicuterino o a las mastografías, porque todo se centró hacia el COVID y entonces ya en México teníamos unas cifras impresionantes respecto a la incidencia de este tipo de cáncer. También señalar que no podemos dejar de mirar la violencia. ¿Cómo se ha incrementado pensábamos que porque la gente iba a estar en su casa, las mujeres ya no iban a ser violentadas y no, las mujeres siguen siendo violentadas, siguen siendo asesinadas y tenemos las cifras, nos las da la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y esto nos está hablando del esfuerzo que se tiene que hacer para que se refuerce el tema de los refugios, ¿no? Y también pensar en términos de salud. Hay una encuesta del bienestar para los hogares mexicanos que analiza los efectos del COVID-19 y ahí está apuntando cómo la gente está teniendo síntomas depresivos y cómo esto se está viendo en mayor medida en las mujeres de mayores de 18 años, cómo hay efectos depresivos y síntomas severos de ansiedad, ¿no? En el que podemos ver que las mujeres lo están viviendo en un 37.3% frente a un 27% de los hombres. Entonces, también cómo las mujeres están dejando de trabajar para dedicarse al tema de cuidados, ¿no? El INEGI reporta que 7 de cada 10 empleos que se perdieron en el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021 son 7 de cada 10 empleos que se perdieron fueron de mujeres. Entonces, esto ya está alertando a organismos internacionales como la CEPAL, que están analizando cómo esta pérdida de empleos tiene que ver con las mujeres porque se están dedicando al tema de los cuidados. Quiero cerrar señalando que esto revive el debate de diseñar estrategias para que no haya estas marcadas brechas, desfases y exigir al gobierno que haya programas de empleo y de salarios dignos, particularmente dirigidos a las mujeres que son las que se están viendo afectadas. Así es, doctora Georgina, y justamente en programas anteriores platicábamos cómo esta idea y este estereotipo que se tiene de familia tradicional, donde el hombre es el que tiene que proveer, también es adoptado y sigue permanente en las empresas donde prefieren mantener empleados a los hombres por ser las cabezas de las familias, por ser los que son dadores y proveedores, y entonces deciden que las mujeres, pues como tienen quien las mantenga, ¿verdad? Pues las mandan a su casa además para cuidar, porque ahorita se les necesita en esa área donde siempre se nos ha encasillado, donde siempre se nos ha puesto como cuidadoras, como somos las que lo podemos, las que lo sabemos hacer, y entonces a los hombres se les mantiene en el trabajo justo porque sigue constante, sigue vigente esta idea hasta en las empresas de que el hombre es quien debe mantener a la mujer, que es la cabeza de una familia, cuando en realidad muchas mujeres son cabezas de familia, sacan adelante a su familia y al ser despedidas pues se ven en una severa crisis tanto económica como personal y emocional. Yo creo que hay que poner mucha atención en ese sentido. Yo quisiera preguntarle a la maestra Julia, ¿cómo afecta justamente lo que hablamos, el machismo y los roles de género en el goce de nuestros derechos sociales? Bueno, desde mi punto de vista en educación. Hablo de educación porque esa es mi especialidad. Yo formo docentes y lo que veo
es que en este derecho a la educación hay una falta, hay un vacío. Los currículas están determinados por la visión masculina. Esta visión masculina es misógina. Esto que se comentaba ahorita, que comentaba la doctora Georgina, en cuanto a la situación de las mujeres en casa, las mujeres profesionales, que son profesoras, maestras, que son al mismo tiempo madres, que son al mismo tiempo esposas, que son al mismo tiempo cuidadores primarios, que tienen que estar pendiente de toda la situación como cuidadoras en casa, tienen una triple discriminación como mujeres, como cuidadoras de casa y como profesionales. Este discurso misógino imperceptible que hay en el ámbito educativo, porque los programas de estudio no incluyen la visión de las mujeres. Los profesores, profesoras que se están formando no tienen la visión epistemológica o académica de las mujeres. El conocimiento es legitimado por los hombres. Y aquí hay una visión del machismo que no es la que tenemos comúnmente, del hombre agresivo, agresivo físicamente, sino del machismo en la educación, esta misoginia que viene en los programas de estudio desde el siglo XV, ¿sí? Porque parece que el conocimiento de las mujeres no puede entrar en la currícula. Todos nosotros hemos pasado por la escuela y todos nosotros de alguna forma seguimos repitiendo patrones, ¿sí? Patrones de violencia, patrones de misoginia que se da por medio del lenguaje en la escuela. Tener una currícula incompleta porque solo tiene el conocimiento de los hombres y no tiene el conocimiento de las mujeres, provoca eso. No existe la visión de las mujeres en la formación de los profesores, por lo tanto se vienen repitiendo patrones sociales aprendidos socialmente. Ya no es el ejercicio del poder, o sea, ya nuestra atención se fue a otras cosas porque pensamos que hay cosas que ya están dadas, sobre todo para los jóvenes. Para la gente que tenemos un poco más de edad, que tuvimos que cruzar por algunos problemas, para que no tuvimos la oportunidad de escoger otras carreras, solo las que correspondían a las mujeres, observamos esto. Los jóvenes que piensan que todo esto ya está dado, no miran esa carga misógina y violenta en la escuela, en lo que están recibiendo como educación, porque no se ve la mirada de las mujeres, y creo que hay que poner un poquito de atención en ese aspecto. No solo es lo visible, el lenguaje nos va construyendo. Así es, definitivamente es un punto muy importante que yo creo que si bien no es la solución a corto plazo, la pudiera ser a largo plazo, porque tenemos que educar a las próximas generaciones con otro tipo de principios, cambiar definitivamente el chip, incluyendo el lenguaje, educar a nuestras hijas y a nuestros hijos justamente con las ideas que estamos defendiendo en la actualidad, porque sí, de repente pareciera que las personas ya adultas, jóvenes, estamos en este rollo defendiendo cosas, luchando por X causa, pero en las escuelas seguimos con el mismo esquema, entonces pues no vemos desde ahí un resultado, y entonces al final el resultado pues no nos favorece, porque no estamos también poniendo atención justo en las cosas, como dice la maestra Dolores, que no son visibles, pero que son muy importantes. Yo consideraría incluso nodales para poder solucionar y ver resultados también a largo plazo. Toda
todas y todos sabemos que para para tener el acceso a una vida digna, pues requerimos principalmente conocer nuestros derechos, ¿verdad? Saber cómo ejercernos plenamente. Yo quisiera preguntarles así, de a un minutito antes de irnos al corte, ¿qué mecanismos cuentan las mujeres para exigirlos? ¿A dónde podemos ir? ¿Qué podemos hacer para defender nuestros derechos sociales? Porque yo creo que es muy importante cuando vemos vulnerados nuestros derechos, a veces por miedo no lo decimos, pero también por desconocimiento, por no saber qué hacer, cómo actuar, a dónde acudir. Yo quisiera así, rapidísima, casi de respuesta de concurso para el millón, ¿verdad? Que me contesten qué mecanismos tienen las mujeres para poder defender y exigir sus derechos sociales. Comencemos nuevamente la ronda. Doctora Georgina, la escucho. Pues mira, hasta antes de esta administración la gente acudía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque encontraba ahí un espacio en el cual podían defender sus derechos humanos. El día de hoy hay alternativas, afortunadamente, insisto, estos derechos ya son justiciables, entonces sí podemos ir a las instancias jurisdiccionales a promover que se respeten. Entonces es una invitación a la gente, primero que los conozcamos y segunda, hagámoslos justiciables. Le agradezco mucho, doctora Georgina. Rosa María Cabrera Lotfe, yo sé, ya estoy escuchando tu respuesta a la pregunta que te voy a hacer, porque creo que coincidimos y hemos coincidido en muchos puntos. La política social del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene perspectiva de género. Yo sé tu respuesta, pero quiero escucharla, por favor, para que quien nos ve la escuche y además también que me contestes con qué mecanismos contamos las mujeres. No, por supuesto que carece de total perspectiva de género. Y yo esto lo ligo a la importancia de elevar la calidad en la educación que mencionaba Dolores. Tiene que haber planes y programas de estudio, con perspectiva de género y evitar así la reproducción mecánica, pues de lo que nos ha indicado, nos ha enseñado, nos ha mostrado un sistema patriarcal que ha prohijado, por cierto, esa cultura del machismo. No. La administración gubernamental del Poder Ejecutivo Federal carece de toda perspectiva de género. Y en tiempos de pandemia tampoco se han propuesto estrategias para atender las consecuencias económicas y sociales que vivimos. Yo ya no voy a abundar sobre el impacto en las mujeres, pero es evidente que son las que más ha afectado. Y lo digo no por una cuestión de razón de género, porque precisamente está como derecho social el derecho al empleo, y aquí estamos hablando de unas cifras elevadas de desempleo, el derecho a contar con instrumentos como los refugios para las mujeres violentadas, etcétera. Creo que somos las mujeres las más afectadas por esta situación y es lamentable que el Estado mexicano representado por López Obrador pues carezca de toda perspectiva. No es casual, para él las mujeres no existimos. Te agradezco mucho, Rosa María. Maestra Dolores, ¿con qué mecanismos podemos contar las mujeres para poder exigir en nuestros derechos sociales para defenderlos? Pues yo creo que primero conocer los documentos legales. La mayoría de nosotros no conocemos estos documentos, en donde en un documento tú encuentras que visualizan la perspectiva de género como una metodología, y en otro documento legal tú visualizas que lo ven meramente como una visión de las mujeres. Y un recurso que no tienen las niñas y las adolescentes es poder denunciar solas en las Procuradurías de Justicia de la Mujer. En las Procuradurías de la mujer tiene derecho a denunciar. Sin embargo, niñas y adolescentes no pueden ir solas. Entonces, me parece que además de tener refugios, debemos generar estas nuevos dispositivos de denuncia, en donde los derechos de niñas, adolescentes y mujeres de esta franja de edad entre 50 y 60 tengan dispositivos válidos para que en cualquier ministerio público se pueda hacer una denuncia.
Así es, importante también atender, porque fíjense que aunando todo, yo les digo que hablamos de un tema y nos salen todos, por eso estamos haciendo estas series de 3 programas. Cuando hablamos también de uno de los efectos de la pandemia, que fue el aumento de la violencia familiar, pues también vimos una parte que no habíamos puesto atención, cómo las niñas pueden acceder, una niña, un adolescente, para denunciar un abuso, para poder exigir, para poder hablar, levantar la voz. No hemos puesto mucha atención en ese sentido. Aún las mujeres ya grandes, un poco más jóvenes, que podemos ir a denunciar, al momento de llegar se nos revictimiza, porque pareciera que ya logramos romper el miedo, que logramos romper la barrera tan fuerte del miedo, porque verdaderamente es una barrera espantosa. Cuando logramos romperla, ahora llegamos y nos encontramos otras 4, porque falta capacitar a los impartidores e impartidoras de justicia con una perspectiva de género. Falta mucho por hacer en muchos sentidos y seguiremos analizando qué es lo que podemos hacer. Yo las invito a que nos escriban sus comentarios, sus sugerencias. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué propondrían? Si tuvieran ustedes la oportunidad de proponer una política pública para que se lleve a cabo, no vamos muy lejos, en tu comunidad, ¿qué política pública te gustaría? ¿Cuál propondrías? ¿Qué es lo que crees que sería urgente y necesario para que las mujeres y las niñas podamos defender y exigir, pero sobre todo gozar nuestros derechos sociales? Pues escríbenos, por favor, no dejen de compartir el programa. Las voy a invitar a que vayamos a esta segunda parte de nuestra caja de herramientas para después venir a la última parte de nuestro programa. Las veo en caja de herramientas, no se vayan. Ustedes también han escuchado que ha habido muchos planes, que se han implementado ejercicios, que se han implementado cosas a favor de las mujeres, pero ¿realmente han servido? ¿Realmente han funcionado? Yo quisiera saber su opinión. ¿Ustedes consideran útiles las que ya existen, los programas sociales incluso que se han implementado? ¿De verdad funcionan para las mujeres o no? Yo quiero saber su opinión y su respuesta, pero también quiero saber, por ejemplo, la opinión de la maestra Dolores. ¿Qué herramientas considera que pues se han implementado pero no han servido absolutamente de nada? Pues mira, en educación los programas con perspectiva de género que van teniendo cambios sexenales. Eso se tiene que cambiar. Hay que hacer hay que aplicar, no hay que hacer, hay que aplicar una perspectiva de género que verdaderamente defienda los derechos de las mujeres, la dignidad de las mujeres. Y en la escuela específicamente una herramienta que no sirve y que yo quitaría y cambiaría completamente es la boleta de calificaciones. No necesitamos que nos sigan calificando a las mujeres como lo están haciendo. Necesitamos que la política educativa cambie. Y la política educativa cambie con perspectiva de género y la transversalización de esta perspectiva en los currículos. Parece que ya está dado, pero no se ha conseguido completamente. Que se integre el conocimiento de las mujeres en la currícula, más allá de renovar los libros de texto, con la visión de un filósofo hombre. Muy buena idea. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta herramienta que nos está comentando la maestra Dolores. ¿Coinciden? ¿Están de acuerdo? Escríbanos, por favor. Y también escuchar ahora a Rosa María. ¿Qué herramientas, Rosa María, consideras que pues de plano yo no sé ni para qué las pusieron? Incluso dicen por ahí, hay unas que nada más los pusieron para que no digan que no dijeron, que no pusieron, y otras más que pues nomás para que se vea que sí cumplimos, pero la verdad es que no. Y algunas otras que traen nomás por apellido el perspectiva de género, pero de perspectiva no tienen absolutamente nada. Yo quisiera saber, Rosa María, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles no han servido absolutamente de nada? Claro, primero yo quisiera comentar que el pasado 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de las Mujeres, de hecho originalmente es de la mujer trabajadora, en voz de Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, y junto a López Obrador, se presentó por parte del gobierno federal un conjunto de acciones encaminadas, dice, a protección de mujeres. En el transcurso del programa yo di cuenta de las cifras oficiales del aumento de la violencia contra las mujeres.
Esto que demuestra de marzo acá, que evidentemente sus acciones, por supuesto carentes de sustento, de perspectiva de género, no tienen fundamento alguno ni razón de ser, porque no están dando la respuesta que las mexicanas todas requerimos. Por el otro lado, pese a que son mayoría en la Cámara de Diputados y Diputadas y en el Senado, tampoco existe una iniciativa de ley encaminada a que las políticas públicas en materia de desarrollo social sean de beneficio pleno, entre otras personas, a las mujeres. Al contrario, lejos de ello, pues ya se ha dicho de los refugios, ha habido una reducción en algunos rubros y en otros supresión de los rubros etiquetados con presupuesto para las mujeres. Y yo creo que lo que se requiere es trabajar y trabajar mucho, prepararnos. Estoy de acuerdo, antes que de seguir con lo que decía la maestra Dolores, y tenemos que exigir de quienes entrarán a partir del próximo 1 de septiembre al Poder Legislativo, particularmente a la Cámara de Diputados y Diputadas, porque dicho sea de paso, es la única del Congreso de la Unión que tiene facultad para resolver sobre el presupuesto, que esta política denominada de austeridad, que es un austericidio, sea revertida y se vuelva a favor de garantizar a la población toda y en particular, por qué no decirlo así, a las mujeres, a los jóvenes, a las jóvenes, a las niñas y niños en materia de derechos sociales. Que los presupuestos estén debidamente etiquetados en función de las necesidades de la población y no sujetas al capricho, al vaivén o a la visión de austeridad del presidente en turno. Yo por ahorita ahí la dejaría y me parece muy importante que podamos revisar oportunamente. Ya entendí que habrá los programas subsecuentes, podemos ir apuntalando algunos otros elementos que sirvan pues como un aporte que les brindamos a través de este programa pues a la población que nos ve, que nos escucha y que esperemos les sea de utilidad. Y bueno, son como pequeños elementos formativos e informativos, ¿no? Sobre todo informativos, porque formativos, bueno, yo ya no soy trabajadora de la educación. Así es, Rosa, te agradezco mucho. Y sí, hay que poner mucha atención en cómo se va a distribuir el presupuesto. Había herramientas, hablando de herramientas que sí servían incluso para el desarrollo científico de nuestro país, para los desastres naturales. Ustedes recordarán los fideicomisos, que eran herramientas que, híjole, pues desaparecieron. Habrá que poner mucha atención que herramientas con las que cuenten las mujeres no vaya a pasar lo mismo y generar más herramientas, más todavía. Recuerden que tenemos muchas, tenemos leyes, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenemos que conocerla, debería ser así casi como que nuestro libro de bolsillo para que las mujeres podamos conocer y conocer y conocer más y generar más herramientas que nos permitan desarrollarnos y salir adelante. Como bien dice Rosa María, seguiremos platicando al respecto en los programas que siguen de esta serie de 3, donde estamos hablando sobre los derechos sociales de las mujeres. ¿Qué les parece si las invito y vamos rápidamente a escuchar propuestas y conclusiones de nuestras invitadas para cerrar nuestro programa del día de hoy? Ya estamos de regreso en esta última parte del programa que tenemos, el primer programa de esta serie de 3. Ahora estamos hablando sobre los derechos sociales de las mujeres. Llegamos a la recta final del programa del día de hoy. Y yo quisiera pedirle a la doctora Carolina, porque además ustedes... ¿Por qué le digo Carolina? Vamos a empezar otra vez. Perdóneme, yo le ando cambiando el nombre con Carolina. Vamos otra vez. 3, 2. Llegamos ya a la última parte de nuestro programa del día de hoy. Recuerden que estamos con series de 3 programas y en esta ocasión estamos hablando sobre los derechos sociales de las mujeres. Para ello yo le voy a pedir a la doctora Georgina que nos regale sus conclusiones, también alguna que otra propuesta que se le ocurra a manera también de conclusión para el programa del día de hoy. La doctora Georgina, que nos ha hecho favor, va a tener que retirarse, pero yo no la voy a dejar ir sin que nos dé sus conclusiones para hoy y así comprometerla que nos va a acompañar también en los programas que siguen. Doctora Georgina, la escucho con sus conclusiones y propuestas. Gracias. Bueno, señalar, voy a dar más cifras porque me interesan
porque dan cuenta de la magnitud del problema. Señalar que el informe global sobre brechas de género realizado por el Foro Económico Mundial el año pasado indica que México, entre 153 países, estamos en el 129 en igualdad salarial por trabajos similares. En el 123 en el ingreso del trabajo estimado, en el 128 en la tasa de participación de la fuerza laboral y en el 124 en la participación y oportunidad económica. Esto nos habla de la necesidad de que el Estado realmente genere una política pública y una serie de estrategias para que este tipo de brechas puedan ser remontadas. Y esto es del 2020, prepandemia. Y me parece que es muy importante que toda la academia, los partidos políticos como el PRD, las mujeres de las organizaciones de la sociedad civil organizada y las feministas estemos dando seguimiento a todo lo que está haciendo en este momento el gobierno. Necesitamos padrones de beneficiarios, necesitamos transparencia y necesitamos ver de qué manera van a afectar las políticas de austeridad, porque esto ya está afectando en términos de violencia. Las mujeres no están encontrando refugios. Entonces, seguramente lo seguiremos platicando para las próximas ocasiones, pero dejo aquí estas ideas para que las sigamos discutiendo. Y un gusto estar aquí. Pues le agradezco mucho, doctora, de verdad su participación para el programa de hoy y ya con la noticia de que nos va a hacer favor de acompañarnos en los próximos 2 programas de esta serie. Por el momento me despido de usted para que pueda continuar con sus actividades, no sin antes agradecerle su participación para el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, le agradezco y la veo en el próximo programa de Género y Política. Aquí la veo y vamos a continuar con el programa. Yo quisiera preguntar también qué propuestas, Rosa María, qué políticas públicas son urgentes y tus conclusiones, por favor. Bueno, en principio me ha dado mucho gusto compartir como siempre con Georgina y por supuesto con Dolores, pero yo creo que una forma de garantizar el acceso a una vida digna con lo que ello implica, pues ya Georgina ha dicho muchas cosas con las que suscribo, las que estoy de acuerdo. Yo creo que en principio hay que estar informadas e informados de que tenemos derechos y cómo podemos ejercerlos, cómo luchar por su garantía y por su respeto. Yo creo que es muy importante impulsar acciones como cursos, talleres, este tipo de programas, por supuesto, para que más mujeres y más hombres, ¿por qué no? Porque el auditorio lo conforman hombres y mujeres, sepan que tenemos dichos derechos y que hoy están, yo reitero eso, en riesgo ante los retrocesos evidentes de las políticas públicas impulsadas por las autoridades gubernamentales, sobre todo de carácter federal. Yo decía hace un rato, lamentablemente no existimos las mujeres, por ejemplo, para el señor López Obrador, que por lo demás es un misógino. Pero, aunque no me toca hablar de una experiencia de la academia, porque yo soy una militante política, solamente apuntaré que los derechos sociales y los derechos de las mujeres son, como ya se ha dicho a lo largo del programa, derechos humanos. Tenemos derechos y tenemos que pelear por ellos. Hay que moverse, hay que convocar a las organizaciones feministas, a las diversas colectivas, en fin, a la propia academia, a los grupos sociales organizados, para que exijamos que los derechos sean plenamente respetados y, por supuesto, garantizados. Quiero finalizar agradeciendo nuevamente la oportunidad de haber participado con Dolores y con Georgina, por supuesto, Gaby, a ti, a todo el equipo de producción, al auditorio que nos escucha y que nos ve. Y bueno, apuntalar que seguimos en la lucha por lograr la igualdad sustantiva, por el acceso a la justicia, el empoderamiento, la autonomía de las mujeres en lo económico, lo político y por supuesto la lucha contra la violencia por razones de género. Finalizo rapidísimo diciendo que el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados interpuso una iniciativa de ley a efecto de que se expida, válgame decirlo así, una ley del ingreso vital de emergencia ante la situación
que se vive en estos momentos en el país por la pandemia. Ya hemos dado cuenta de algunos datos. Y finalmente, parte de lo que mencionaba la maestra Dolores, quisiera recordar que el pasado 21 de junio fue el Día Internacional de la Educación No Sexista, y parece que pasó desapercibido en todos los niveles de lo que se conoce como el sector educativo de nuestro país, y que es muy importante tener presente esa fecha porque tiene la razón de la igualdad y la no discriminación. Concluyo diciendo sobre la violencia, rapidísimo, que ya Georgina había tocado. El secretariado del Sistema Nacional Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizado al 20 de junio, pero con corte al finales de mayo, nos dice que la violencia delictiva contra las mujeres fue entre enero y mayo del año en curso de un total de 834.118 delitos cometidos, en delitos que van hasta contra la vida y la integridad corporal, que atentan contra la libertad personal, contra la libertad y la seguridad sexual, etc. Y las llamadas a emergencias, sin considerar a aquellas mujeres que por cualquier circunstancia no pueden hacerla o no cuentan con los teléfonos, etc., se realizaron al 911 en el mismo periodo de enero a mayo, un total de 6.654 con 588 llamadas. Como se desprende de lo que acabo de decir, reiterando mi agradecimiento de que la violencia no solamente ha bajado, sino que se ha incrementado, y que la pandemia pues ha sido un factor fundamental para que esa violencia se haya intensificado ante la ausencia de políticas públicas integrales, como lo que decía Georgina, el sistema integral de cuidados que debiera existir en nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti, Rosa María, por tu intervención. Vamos a escuchar también, para finalizar nuestro programa del día de hoy, a la maestra Dolores, sus propuestas, su cierre para el programa del día de hoy, además de que tendremos otros 2 programas para seguir platicando. Adelante, maestra. Bueno, yo primero agradecer nuevamente por la invitación. A mí me gusta aprender de las personas que están a mi alrededor. Agradezco a la doctora Georgina, agradezco a Rosa María el haber compartido con ellas y a tu auditorio. A mí me gustaría hablar de la austeridad educativa. Es esa que va más allá de lo económico, esa que nos están ofreciendo ahorita con la nueva escuela mexicana. ¿Cuál sería mi propuesta? Hace mucho tiempo se utilizaron las cápsulas informativas, pequeñas capsulitas en los medios de comunicación que te decían: no tires el agua, recoge la basura, comparte con tu vecino. Yo recuperaría esas cápsulas informativas, pero acerca de la legalidad. ¿Qué te dice la ley del derecho de las mujeres a vivir en una vida libre de violencia? ¿Qué te dicen los derechos de niñas y niños? ¿Qué te dice la Constitución? Porque escuchamos hablar constantemente de estos documentos, pero son tan grandes en su contenido que difícilmente nos sentamos a leerlos o a estudiarlos. Esa sería mi propuesta: cápsulas informativas apoyando la propuesta de Rosa María, que nos digan a qué tenemos derecho y cómo puedes defender tu derecho. Un derecho no se negocia. Un derecho es lo que te da tu calidad de humano. Que estemos dispuestos a que con estas cápsulas informativas podamos recuperar nuestra dignidad en todo el sentido de la palabra. El respeto por las personas, el respeto por las mujeres, erradicar algunos tipos de violencia es urgente. Ya no queremos más mujeres muertas, ya no queremos más mujeres desaparecidas, mujeres niñas, mujeres adolescentes, mujeres adultas y mujeres adultas mayores. Mi otra propuesta, apoyando lo que decía Rosa María, hace falta generar más espacios
formativos, más espacios de educación, pero educación informada políticamente. ¿Por qué políticamente? Porque la política se hace entre todos. Para que dejemos de ver la política desde la visión masculina de dominados y dominadores y veamos la política desde la mirada feminista o desde la mirada de las mujeres como este conjunto de individuos que hacen sus propias reglas, que hacen sus propias normas y sus propias formas de convivir, necesitamos mayor información, pero mayor información que esté llegando de manera constante. Porque estamos viendo que en la escuela, que en la educación básica, no está llegando por completo. Los chiquitos, están teniendo mucho conocimiento de matemáticas y de lengua, de español, pero están dejando a un lado los profesores esta educación política, esta educación cívica, esta educación urbana que nos surge porque es necesario recuperar el respeto por nosotros mismos, nuestra dignidad, el respeto por los otros, para poder volver a esta convivencia en paz. Muchas gracias por tenerme aquí y por darme la oportunidad de expresar lo que pienso. Gracias a usted, maestra, por su participación, e igual que a las demás compañeras, espero verle en los próximos 2 programas para poder tener completa esta serie y podamos ir discutiendo y hilvanando también los puntos que se nos van saliendo de entre los demás, porque tenemos mucho que platicar y justamente como la maestra decía, una de las propuestas, generar cápsulas, pues también uno de los propósitos de este programa es justamente ese, que las mujeres podamos tener acceso a la información, podamos conocer, escuchar a veces a las ponentes, sus puntos de vista, nos cambia la perspectiva, nos dicen cosas que no sabíamos o que no entendíamos, y justo de eso se trata también este programa que es para ustedes. Género y política debe ser una herramienta que todas las mujeres, pero también los hombres, por supuesto, podamos ocupar para poder defender nuestros derechos y vivir en una plenitud, libres de violencia, de cualquier tipo de violencia. Yo les agradezco a las dos que hayamos podido platicar en este programa, sobre todo también que van a estar, yo ya las comprometí, yo a ver cómo me aviento ese pleito ahorita, ¿verdad? Ya las comprometí a que nos acompañen en los otros programas de esta serie de 3. Recuerden que este es el primero, vamos a estar platicando sobre los derechos sociales de las mujeres. Sigan compartiendo el programa, continúen comentándolo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan de lo que se ha comentado? ¿Tienen una situación similar donde dicen, yo no sabía que se estaban violando mis derechos? Es más, ni sabía que eso era por derecho, porque a veces también comenzamos lamentablemente a normalizar situaciones que no son normales, que no están bien y que por desconocerlas las permitimos y crecemos con ellas, educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, y eso debe de cambiar, debemos cambiar el chip. También yo abono porque hablemos y le entremos más al tema de la educación, que yo estoy segura que en los próximos 2 programas vamos a estar platicando mucho al respecto. Gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Género y Política, gracias a nuestras extraordinarias ponentes, pero sobre todo gracias a ustedes que comparten, que comentan y que hacen posible Género y Política. Gracias al equipo de producción. Gracias a ustedes. Yo soy Gaby Juárez, las veo en el próximo programa de Género y Política.